Muy buenos días. Estamos inaugurando el tercer día de las séptimas Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello, GILAB 2021, novela e historia, narrativas en contexto. Estamos en esta ocasión con el escritor bellense Yandey Marcel Solvillerte y su novela El sombrero del general. Yandey Marcel Solvillerte nació en Bello, Antioquia, en 1974, poeta, narrador, dramaturgo, traductor y ensayista. Ha publicado los libros de poesía Sangre en costales de risa, 2001, La lira destemplada, 2006, Versos de los mil días, poesía histórica, 2007, Priápica Carmen a Sensualis Amoris, 2014, cuya segunda edición tenemos aquí en la mesa, del 2021, y De aquella música, 2016. Tiene dos libros de narrativa de no ficción, Crónicas de Riel, una arqueohistoria de la carrilera en la línea Medellín-Puerto Berrío del Ferrocarril de Antioquia, 2014, y Grafías, Memorias del Conflicto, 2017. En dramaturgia tiene el libro Tanguedia del 2019 y en novela El sombrero del general, publicado en el 2020. Bueno, entonces, para empezar a hablar sobre esta novela, El sombrero del general, quisiera, Yandey, que nos cuentes un poco cómo fue el proceso de creación de esta obra. ¿Cómo y cuándo empezaste a interesarte en la figura del general José María Córdoba? Y someramente, ¿cómo fue el proceso de investigación y posteriormente de escritura de esta novela? Sí, buenos días. Te pido, compadre, que no me tires muy duro en las preguntas. Hemos estado con toda la carga del evento y siempre algo nerviosos. Bueno, a ver, la idea de hacer una novela es relativamente nueva, de unos 10, 12 años. Al principio era más como la imantación de la figura del general José María Córdoba. En mi primera juventud, ya voy para la tercera, espero llegar para una cuarta o quinta juventud. En mi primera juventud, cuando como a casi todos los colombianos, pues estuve en las Fuerzas Armadas por distintas circunstancias y a mí me correspondía la compañía General Santander y generalmente eran esas tres: Santander, Bolívar, Córdoba, al menos en la fuerza a la cual yo pertenecía. Y hablaba mucho, había un teniente que hablaba mucho de Córdoba, de su valentía, de su gallardía, ¿cierto? De su juventud arrogante. Y el mismo teniente Arellano, justamente como se llamaba el hombre, él se apellidaba, mantenía muy pulcro, ¿cierto? Algo así como Cristancho, pero con el traje militar todo el tiempo, sus botas con espuelas, su sable, como si a todas las estuviese graduando, o sea, y entonces era una figura, digamos, muy dandy, pero que terminaba siendo también atractiva, pues, ese personaje como tan de la milicia, ¿cierto? Pero como de ese orden, pues, antiguo, de lo que uno consigue que es la milicia. Entonces desde ahí me empezó como a picar la idea de conocer un poco sobre el general Córdoba. Posterior a ello, a partir de algunas lecturas, llegué primero como a los que despotricaban de él, que despotrican tanto pues del general Córdoba. Entonces entraba como esa duda pues entre un personaje tan gallardo, tan valiente, pero que termina siendo el traidor como se pinta generalmente. Entonces se me va volviendo también una figura satanizada, pero también por eso otra vez atractiva, llamativa, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de un personaje de estos que, muriendo tan joven, siendo el general más joven de la época de independencia, que alcanzó pues su generalato a los 23 años, entonces incurrió siempre como en querer indagar más sobre el personaje? Posterior a ello, leí un texto de Humberto Barrera Orrego, gran cordobista, y ese texto, digamos, que me sacó de una vez de foco. O sea, me empezó a dar un montón de elementos y de detalles de la vida de José María Córdoba Muñoz,
porque es muy importante el Muñoz ahí, que también se lo han querido tapar por una razón. Doña Pascuala Muñoz de Córdoba no era esa ascendencia española blanca plena, sino que tenía los elementos negros que tanto también me atraen, ¿cierto? No es el prócer europeizante que nos han pintado desde las iconografías de José María Espinosa, sino que es un prócer más nuestro, ¿cierto? Más mulatoide. De eso de pronto hablamos un poco más adelante. A partir de esa lectura de Humberto Barrera, logré contactarme con el autor y él me recomendó empezar por el primer gran biógrafo de él, que fue Roberto Botero Saldarriaga. ¿Cierto? Botero Saldarriaga realiza un estudio muy serio sobre la vida del general José María Córdoba Muñoz, con documentos bien importantes, mucho documento de archivo, ¿cierto? Anduvo por distintos lugares persiguiendo la figura del general, y con un amigo, Diego Cañaveral, y con José Gabriel Monsalve, otro amigo historiador, pues en ese momento él era estudiante de historia, yo estudiaba filosofía, el otro amigo estudiaba audiovisuales, tuvimos la idea de hacer un documental. Incluso tenemos algunas escenas que logramos filmar, entrevistas en el parque de Hostos de acá, fuimos a Yarumal, a Chorros Blancos, empezamos a hacer como un seguimiento de los lugares, al menos en Antioquia, donde estuvo Córdoba, y por distintas razones. Pues Diego prontamente, casi a sus 50 años, el hombre pues de las audiovisuales, lo llamamos tiro fijo, no por guerrillero, sino porque en menos de un mes dejó a 2 mujeres embarazadas distintas, ¿cierto? 2 niños. Entonces uno a los 50 y punta años empezar el hombre se incluyó en esa situación. José Gabriel estuvo pues como ya más metido como en su historia, y yo dije, pues yo solo no puedo hacer un audiovisual, primero que todo no pertenezco al área audiovisual, entonces pensé en hacer una biografía. Pero ¿qué sucede? Hasta donde yo he rastreado tiene 49 biografías, de las cuales muchas se copian unas de otras, pero si uno va a hacer las 50 tiene que decir lo que no se ha dicho. Y la gran biografía, en mi concepto, de José María Córdoba Muñoz la hace doña Pilar Moreno de Ángel, y casi que no deja nada más que decir, ¿cierto? En términos estrictos ella es muy rigurosa, y lo deja uno como, ya este es el culmen de la biografía o del trabajo biográfico sobre este personaje. No soy escultor y ya tiene estatuas, ¿cierto? El poema, el gran poema, se lo hizo nada más y nada menos que Jorge Isaac. En fin, o sea, no encontraba como dónde meterme, y dije, pues la novela. El prócer no tiene una sola novela, tiene Aeropuerto Internacional, tiene EPS, tuvo un bloque José María Córdoba de las FARC, hoy día llamado bloque Iván Ríos, que opera todavía en el Chocó como disidencias, entre comillas, pongo las comillas. Y ahí empezó la idea de trabajar ya como novela. La investigación como tal, desde que les vengo contando, cumplió 21 años el año pasado, ¿cierto? 21 años persiguiendo la figura de José María Córdoba Muñoz. Anduve por distintas geografías de Colombia persiguiéndolo, Pasto, el Cauca, los Llanos, Santanderes, Cartagena, bordeando la zona fronteriza entre Colombia y Panamá, pues, que también recorrió esa zona. Y detrás de esa figura se venían como no solo su memoria, sino también toda esa geografía que venía saltándome. Entonces creo que si hay algo valioso en la novela, más allá de algunos elementos que saco a relucir, que ni doña Pilar Moreno de Ángel, yo creo que ella sí los descubrió, pero no se atrevió a nombrarlos. Ahorita también vamos a hablar de eso. Es el poder poético que tienen las descripciones geográficas de la novela. Creo que es el mayor plus que pueda tener este trabajo. Bueno, hablemos un poquito más sobre esas descripciones geográficas. ¿Qué tan importante es la geografía en la novela histórica? Pues sin geografía no hay historia, porque ¿dónde suceden
pues, los hechos que estamos narrando, sino sobre una tierra firme, sobre una geografía específica, y la geografía también hace las particularidades no solo de los seres humanos, sino de la fauna, de la flora, de lo que hay, y eso es lo que nos nutre también como sociedad, como cultura. Tengo un ejemplo muy claro. Yo había escrito el capítulo de los llanos sin conocer los llanos. Cuando fui a los llanos me di cuenta que no era ni el llano de Cuibá, que es un llano frío que tenemos acá arriba en el altiplano, lo que yo había escrito. No sentía el olor de la tierra del llano, no sentía esa fuerza telúrica que posee los llanos orientales nuestros, occidentales venezolanos, que es lo mismo, el país de los llanos. No sabía que era un morichal. Es que una cosa es tenerlo ahí en la imagen, en internet, y otra cosa es bordear y sumergirse en un morichal, ¿cierto? A las anguilas, que ya le llaman pez temblador, ¿cierto? Los modismos. No me había comido nunca una yaca. Entonces todo ese tipo... Una yaca es como una especie de tamal nuestro, pero que no tiene los elementos, por ejemplo la carne, sino que es el maíz, y le echan ya como algunos aliños, ¿cierto? El hecho es que si se deja pasar de varios días, hay un dicho llanero que está dentro de la novela, que justamente lo dice Páez cuando conoce a ese cachilapo, que es José María Córdoba, muchachito, y dice, más peligroso que una hallaca pasada de días, ¿cierto? Porque genera cólicos. Entonces también es eso, me dio pie incluso para jugar como con esos dichos. Samuro no cae en trampa ni aunque la carne esté adentro, por ejemplo. Samuro es un sopilote, ¿cierto? Un gallinazo, como le decimos acá, en los llanos le dicen samuro. Y un montón de dichos que fui recogiendo mientras andaregueaba por los llanos, que siento que ya el capítulo de los llanos tomó esa fuerza necesaria, ¿cierto? No es artificioso. Hubo que rehacer el capítulo Completo. El otro capítulo se deshizo plenamente, no quedó absolutamente nada, pero nada es nada, no dejé ni evidencia porque me dan vergüenza. Lo cuento como anécdota, pero no tenía nada que ver, y eso me sirvió como... También me dio una cachetada, porque yo soy de los que concibe, ya había hecho crónica, que la crónica al menos, la del conflicto, que a mí me ha llamado, no es que me guste hacerla, porque sonaría horrible, no, es que es un violentólogo, le encanta que haya muertos para ir a narrar eso, no, sino que es un motor que me impulsa a escribir sobre ese tema tan tristemente permanente en nuestra historia como es la violencia. Y yo la consigo que si no se visitan los sitios, si no se conoce la geografía, si no se conoce a la víctima directamente, no, pues estamos haciendo un artificio, ¿cierto? Entonces sentí en la novela esa necesidad de que fuera conocer el territorio para poderlo narrar. Entonces de ahí siento que la geografía se salta por las páginas y a veces desborda y nutre a la novela de literatura. Porque hay de literatura, pues digamos, no tanto al ensayo, porque como con los elementos históricos que tiene, a veces raya también con el ensayo histórico, no puedo negarlo, hay elementos que uno no puede soslayar, que están ahí, ¿cierto?, que son claros, que son irrebatibles, entonces digamos que esos permanecen en el tono que trato de imprimirle, pero que son, o sea, yo no puedo decir, por ejemplo, que la batalla de Boyacá fue el 4 de abril, ¿no? Y imparagitablemente fue el 7 de agosto, ¿cierto? Cosa que sí puedo decir, por ejemplo, que la batalla de Vargas no fue el 25 de julio y no el 23, pero porque ya indagando me encontré esos detalles, ¿cierto? Entonces sí, la geografía es lo que más le imprime poética a la novela. Sí, hay también unas descripciones botánicas muy tremendas, y siempre tú haces esas descripciones en clave poética. Es que si, también vamos al punto, sin geografía no hay historia, y sin botánica no hay geografía. Pues, y a mí me han gustado mucho las flores. Mi madre es una amante de los árboles, de las flores, entonces ella te saca cualquier planta a donde va, y a veces incluso tiene discusiones porque dice, no, esa planta es tal, por ejemplo una veranera. Ya no una veranera, entonces alguien dice, es un curazao, sí es un curazao, pero es una bugambilla, ella se le conoce todos los nombres y empieza a discutir con la gente. Por ejemplo, una vez hablando de la batatilla, que hasta recuerda que ella me decía, yo le decía, esa es una campánula. Me dice, no, a mí no me crea boba, mijo, eso es una batatilla.
Yo sí, también se le dice batatilla. Le dirán ustedes que se inventan, eso es una batatilla. Entonces, esa herencia de mi madre de amar las plantas, no las cultivo como ella, pero sí, mejor dicho, yo soy como el insecto que va, se acerca, la liba, la huele, no sé si las polinizo, pero, pero al menos sí me encanta tenerla cerca, entonces también creo que es un elemento que estaba ahí, no solo en esta novela, en La Quiebra, que es otra novela que tengo inédita, y en las mismas descripciones de crónicas de Riel y de grafías, hay mucho de la flora y de la fauna, y elementos pues de la botánica. Retomando lo que decías de la satanización de la figura del general Córdoba, que no se da solo en el hablar mal, sino también en las omisiones, como es el caso, por ejemplo, de Ayacucho. En alguna ocasión decías que hay una especie de persecución histórica contra esta figura. Cuéntanos un poco de eso. Sí, indudablemente. Por empezar, que a Córdoba lo borraron del monumento que se hizo en honor a los héroes del 7 de agosto. Su nombre, después de estar en el bronce, lo mandaron a quitar y estuvo por mucho tiempo borrado. Eso fue posterior al gobierno de Carlos Eugenio Restrepo, que lo volvieron a reinstaurar. Recordemos que en 1910 Carlos Eugenio Restrepo, al menos ese gobierno que era transitorio, si bien de corte conservador, podría llamarse un gobierno republicano, porque veníamos de esa agresividad tan tremenda de lo que fue la regeneración, posterior a ella el quinquenio Reyes, que con todas las dificultades que tuvo pues el quinquenio Reyes, fue un gobierno que pusieron ahí como para contener también esa agresividad tan tremenda ya iba a decir nacionalsocialismo, pero es que casi a eso llegó la regeneración, era anacrónico, pero era muy tremendo. La regeneración fue un nacionalismo ultranza que no permitía otras formas de vida que no fueran la católica, apostólica, romana y la visión conservadora del mundo. El gobierno de Carlos Eugenio Restrepo, digamos que se refunda la república. A 100 años del llamado grito de independencia es cuando empiezan a nombrarse los parques de Bolívar, ¿cierto? Se empieza a hacer como toda una iconografía reelaborada de los próceres. Entonces ahí Córdoba, curiosamente, digo curiosamente porque los conservadores no lo han querido mucho, resulta como otra vez restaurado ahí en esa memoria, tan al punto que en el año de 1905, ya durante el gobierno, y eso sí tiene mucho que ver Rafael Uribe en ello, el departamento de Córdoba y el departamento de Caldas, él insistía durante los congresos de 1898, 1896 y 1898 en rescatar la memoria de esos dos grandes próceres de la América, Francisco José de Caldas y José María Córdoba. Eso se hizo posterior a la Guerra de los 1000 días en el año de 1905, cuando se hace igualmente la reestructuración de Norte de Santander y de Santander, que los Santanderes eran no solo, pero como en Santander es donde casi siempre se levantan las grandes revoluciones de este país, las otras provincias, hoy día pues departamentos, las otras provincias deciden cómo contenemos a Santander, dividámoslo, y ahí radica el norte de Santander y el Santander del sur, a partir de esa división de 1905. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, la historiografía venezolana, Córdoba no aparece en ningún lado, ¿cierto? Entonces se habla de Ayacucho y está Sucre, y está Lara, está hasta la Mar, que traicionó luego a las tropas colombianas, hasta el perro y el gato aparecen en Ayacucho y no nombran a Córdoba, ¿cierto? Se va uno a la historiografía peruana y Córdoba también es ahí solo un segundón de Sucre. Mucha de la historiografía peruana es antibolivariana, también tiene sus razones porque el ejército colombiano eran literalmente, así se llamaba, eran las tropas auxiliares, era un ejército mercenario en términos estrictos, porque lo que se hace es un llamado y se hace un contrato para que los ayuden a eliminar al enemigo común que era España, pero de ahí empieza toda una problemática con, o sea, cuando las tropas colombianas llegan al Perú,
el Perú está hecho un desastre, ¿cierto? Acaba de ir San Martín, acaba de ir porque no aguanta las divisiones de Torre Tagle, de Rivas Agüero, de todos y cada uno de esos del mismo general Lamar, que luego llegó a Mariscal, que todos querían como coger al Perú y volverlo pedazos también, ¿cierto? Y cada uno quedarse como con su pedacito de la torta. Llega una figura como Bolívar, recia, los contiene a todos, pero terminada la guerra empiezan ya los conflictos de nos deben de pagar porque Colombia ha invertido esto, ha invertido aquello, empieza una guerra pues no declarada entre esas fuerzas de los antiguos aliados contra España y obviamente con mano de hierro Bolívar los contiene y el nacimiento de Bolivia es un acto separatista en términos estrictos. Nos da muy duro reconocerlo de esa manera, pero es un acto separatista porque el Alto Perú se lo toman las tropas colombianas, porque recordemos que Sucre y Córdoba, que es la dupla guerrera, como yo las llamo, ellos logran llegar hasta Chuquisaca, a toda la zona de La Paz, incluso tenían pensado cruzar la frontera con el Brasil. Hay una carta, un fragmento de una carta en la que Córdoba le escribe a Sucre: mi general, si usted me da permiso, le hago una visita a don Pedro. O sea, el nivel también que habían alcanzado esos dos muchachos de 25 y de 29 años era terrible también en el término de la guerra. Esa dupla le daba susto a cualquiera. O sea, cuando se juntaban esos dos, pues los mismos pastusos temblaban. Y los pastusos sabemos que fueron los más grandes aguerridos enemigos de la República. Valientemente se sostuvieron contra la República y también tenían sus razones. La República les quería quitar prebendas que ellos ya le habían ganado a la corona. De ahí vienen también todos esos planes de contumelia que se han trazado y de mentiras y de burlas contra los pastusos. Mira que nomás ayer cayó Juan Álvarez en eso. Nuestro amigo Juan Álvarez, cuando dice algo como error, dice, soy pastuso, pero eso es algo que viene desde allá. No, como no está de acuerdo con esta nueva forma, entonces bobo. Y eso no, o sea, hay un trasfondo mayor. Volvemos al punto, ellos habían vencido, no con las armas, sino desde la lucha de Pasto. Los pastos y los quillancingas han sido muy fuertes. Ellos contuvieron incluso al Imperio Inca en una batalla en 1474. Contuvieron al Imperio Inca. Miremos que el sur de Pasto hacia allá es otro sur, de Ipiales para acá es otro, ¿cierto? Igual sucedió con la República. Hay que tener en cuenta también que generales como Salón, Bolívar, el mismo Santander, el mismo Sucre, cada vez que se intercambiaban cartas, eran cartas de odio profundo, xenofóbico hacia los pastusos. Hay una carta de Bolívar, de Santander a Bolívar, que dice: acabo de enviar a Córdoba para Pasto sin instrucciones. A gentes tan perversas como los pastusos hay que enviarles un demonio sin instrucciones, ¿cierto? Sabemos que era una guerra totalmente a muerte. Entonces yo lo que trato en la novela es de ponderar un poco, no tomar mucho partido para no ser ni partidista ni apologético plenamente, ¿cierto? Si bien estoy estudiando una figura, trato en la medida de lo posible de ser crítico incluso con esa figura, y pienso que el enemigo más digno que tuvo la República fueron los pastusos. Fue el enemigo más digno que pudo tener la República. Con relación a eso que estamos hablando, uno ve, por ejemplo, en la historiografía ya colombiana, hay unos que son muy cordobistas al punto de la apologética, y hay otros que son muy anticordobistas al punto de decir que eso era simplemente un vanidoso, que un malagradecido. A mí eso sí me genera pues risa, una expresión como es un malagradecido, que porque todo lo que le dio, por ejemplo, Bolívar, es absurdo, porque es que es una lucha que se dio entre muchos. Yo creo que acá, mientras sigamos siendo monoteístas, y en el sentido también histórico, pues me refiero, una sola figura no puede lograr todo lo que lograron varios que se juntaron. Y cuando se logran dividir es que se acaba ese sueño de Colombia, ¿cierto? Ahora hablamos antes del desayuno que la Gran Colombia como tal nunca existió. Ese adjetivo, ese epíteto se lo suman luego los historiadores para diferenciarla de la Colombia actual y de lo que fue Colombia, ¿cierto? La República llamada Colombia. Venezuela, Nueva Granada y Quito.
lo que hoy día es Ecuador, Venezuela y Colombia. Eso es estrictamente lo que es Colombia. De ahí donde empiezan las peleas, por ejemplo, entre el régimen constitucional que proponía Bolívar con la Constitución boliviana de 1826 y la Constitución de Cúcuta que se había realizado pues, en el Congreso de Cúcuta de 1821, que a su vez estaba respaldada en el Congreso de Angostura de 1819, que fue el que creó la figura de Colombia como tal. Entonces, ahí Córdoba, yo planteo, si era tan vanidoso y tan cobarde y tan insignificante como llegan a decir algunos, ¿por qué allí al santuario, que es acá nomás a 1 hora y cuarto de distancia, toda la oficialidad que vino a asesinar a Córdoba eran ingleses, irlandeses, alemanes, italianos, franceses y norteamericanos, bajo los estandartes del ejército de Colombia? O sea, si era tan insignificante, porque un ejército multilateral para acabar con ese muchacho que se había levantado en armas contra el Libertador? Bien, ahorita quisiera que volviéramos un poco a ese episodio de Pasto y otros cuantos también muy lamentables, pero antes quisiera hacerte una pregunta que en este caso es insoslayable. ¿Por qué este título? ¿Por qué el sombrero del general? Muy buena pregunta, compadre. Ahora hablábamos de la iconografía pues, sembrada de los próceres en el siglo XIX. Quien inicia esa iconografía es un gran hombre y un gran pintor, que es José María Espinosa, indudablemente. Tiene un hermoso libro, además tú me lo fusilaste, el hombre como sabe armar libros de manera maravillosa, Diario de un abanderado. En la batalla del río Palo, tanto José María Espinosa como José María Córdoba eran unos muchachitos, 15 años y 16, Espinosa que le lleva como 1 o 2 años máximo a Córdoba. Espinosa era el abanderado, la figura de un abanderado es una cosa terrible. Tú vas con la bandera al frente, no puedes llevar armas porque no es digno que un abanderado lleve el arma, pero tienes que ir siempre al frente. Y todos los cazadores o zapadores, como se llamaban en la época, te están apuntando a ti porque caiga el símbolo del estandarte, es que caiga el enemigo. Y muchas veces en las grandes batallas cae el estandarte y otro se lo pone encima y vuelve y lo levanta, ¿cierto? Que fue como la muerte en el Bárbula de Atanasio Girardot, ¿cierto? Como la pinta que él muere tratando de levantar el estandarte, porque el que lo llevaba al abanderado fue asesinado por un francotirador. Entonces, ellos dos están en la pelea. José María utilizaba un sombrero de jipijapa, siempre lo utilizó, un sombrero de paja toquilla, que aunque le dicen sombrero de Panamá, realmente es un sombrero ecuatoriano, ¿cierto? Incluso creo que se le llama sombrero de Panamá es porque se utilizó demasiado por los ingenieros tanto del ferrocarril transísmico como luego del canal de Panamá, en la construcción pues, de los gringos más que de los mismos franceses. De ahí viene pues como el nombre que le llaman sombrero de Panamá. El sombrero de paja toquilla es un sombrero ecuatoriano. Y entonces Córdoba, siendo subteniente en esa batalla, le dan un disparo, como se ve ahí en la imagen, arriba del sombrero, le derriba el sombrero y él sigue en la refriega al punto que con un piquete de hombres pequeños estaba persiguiendo al propio coronel Vidaurrázaga, ¿cierto? Él era como digamos un gallo fino, desde pequeñito tenía afilada la espuela, entonces él ya quería ganarse sus primeros galardones persiguiendo al propio era un coronel, pero con las dotes de un general, ¿cierto? Vidaurrázaga, y él quería capturarlo, no pudo, obviamente. Cuando se hace el conteo en la batalla, a él no lo encuentran, pero encuentran el sombrero, entonces pasa por muerto. Hay un parte de guerra de la batalla del río Palo del 5 de julio de 1815, donde dice, muerto el ayudante Córdoba, y resulta que no. Cuando él regresa, que no puede dar alcance a Vidaurrázaga y al ejército en grueso, se da cuenta que había pasado como muerto, entonces toma ese sombrero como un símbolo, el símbolo del cual él logró vencer a la muerte, ¿cierto? Y lo utiliza toda la vida. Dicen, al menos mientras estaba en campaña, que fue casi toda su vida,
no se lo quitaba ni a sol ni a sombra, lo cual también a mí personalmente me genera un rasgo psicopático, ¿cierto? Y Córdoba tenía rasgos psicopáticos indudablemente. Cuando era niño, él se roba unas naranjas, pues son unas frutas, no sé, no recuerdo en este momento si son unas naranjas o unos maracuyás, en fin. Con Salvador, su hermano, se roban unas frutas de un vecino, y el vecino le suelta un perro y el perro lo muerde, y a los días el perro amanece apuñalado, y ahí mismo el vecino ahí le pone la queja, y uno de sus dos hijos fue don Crisanto. Ahí le pregunta a Salvador y dice: yo no fui. Salvador era el hermano un año y medio menor que José María, y va y le dice a José María: José María, usted fue el que mató al perro, a mí el que me las hace me las paga, papá. ¿Cierto? Eso también es un rasgo psicopático, y de entrada pues era el que se las hace, se las paga. Entonces esa es la figura, el sombrero. Eso, él solo se diferenciaba del resto de la tropa por su sombrero, por su camisa celeste. Él no utilizaba esos dolmanes que José María Espinosa luego le pone a casi todos los próceres, y que se volvió, digamos, bueno, era la forma como se presentaban los cuadros en la época, incluso con la mano napoleónica, muy afrancesado. Es que un dolmán en los llanos de invierno europeo, no, o sea, eso no cabe en términos estrictos. Igual los sables, en el cuadro completo es una rula de 27 pulgadas lo que lleva el general, no es un sable. Los sables eran para ceremonias, ¿cierto? Imagínese usted con un florete en una batalla así, con unos negros llaneros, lanceros, con unas falanges como la falange griega, unas lanzas de 7, 8 metros, usted con un florete. No, o sea, tenía que sacar un arma de guerra. Esa arma de guerra son las rulas. La peinilla está hecha para trabajar el campo, pues la rula es de la guerra. 27 pulgadas, cabezona, y lo que coja lo destruye. Ese tipo de elementos. Y obvio ya las charreteras, era lo que lo diferenciaba él del resto de general. Los otros eran más pinchados, los españoles por ejemplo usaban unos tocados con plumas, era muy hermoso, pero hay unas descripciones antes de la batalla de Ayacucho, como toda la oficialidad española cruza el campo y parecían era papagayos, ¿cierto? Hermoso, o sea, la guerra era ritual. No sé si ahora lo siga haciendo. De pronto habrá guerreros que todavía la conciban de esa manera, pero la guerra como el hombre cocodrilo, ¿cierto? Como los grandes guerreros aztecas y mayas, también la guerra era ritual. Pienso que el ritual de él era siempre, y cuando veían ese sombrero el enemigo temblaba. Y ahí viene esa bestia. Entonces, por eso la figura del sombrero del general. ¿Cómo cogemos a partir de una prenda de vestir toda la historia de un hombre y toda la historia de una época? Dice Julián Ospina en la introducción de esta novela, Fiera Belleza, que el narrador parece contemplar este capítulo de nuestra historia como los dioses que a carcajadas se ríen de nuestras miserias, etc. Y sugiere este pasaje la objetividad del narrador que está por encima del bien y del mal. ¿Esta novela está marcada por esa objetividad o hay amores y odios que también dejan en la novela su impronta ya subjetiva? Bueno, tiene de ambos. Se intentó ser objetivo y no se pudo. Se intentó ponderar lo máximo, eso sí, pero uno tiene sus amores y sus odios, indudablemente. Entonces, pero tampoco es como lo plantea Julián Ospina plenamente. Yo no soy Homero cantando pues las maravillas del Pélida, Aquiles, carcajeado, no. Yo lloré incluso en muchos momentos escribiendo algunos pasajes. La muerte del general Piar me dolió mucho. Pues ese juicio, mi concepto injusto contra el general Piar fue muy doloroso. El capítulo de Juana Escobar, cuando la lancean con los otros 37 soldados que son vencidos por Barreiro en Gámeza, que luego Santander los juzga y fusila a los 38 también, junto con Barreiro.
que también le han criticado mucho eso, pero eran los tiempos de la guerra a muerte. El mismo Bolívar, con el decreto de Trujillo de 1813, es el que lanza la guerra a muerte. Y era así. Los españoles cogían a los patriotas y los arrasaban, y viceversa. Los patriotas cogían a los españoles y los arrasaban. Solo, no, esto ya está en la otra pregunta. Yo iba a hablar de Tenerife, cierto, pero entonces esperemos más bien a que llegue la pregunta. Pero yo lo que sí trato de plantear ahí es que ni los españoles fueron tan malos, ni los patriotas tan buenos. Y en el fondo era una guerra civil, ¿cierto? Porque también negamos mucho de lo que tenemos de españolidad. Y España no es una sola tampoco. Hay 2, 3, como 4 o 5 Españas, ¿cierto? Y hay otras líneas del pensamiento también español. No más en el desayuno hablábamos de un personaje como Rafael del Riego, tan importante y tan olvidado. Sin la revolución de Rafael del Riego contra el rey Fernando VII del año 20 al año 23 que logran ejecutarlo, no hay Carabobo, se pierde Boyacá, no hay Ayacucho, no hay Pichincha, ni nada. Y comiéndose en la América Meridional empiezan a subir por la central, quizás hasta el mismo México. O sea, eso es una verdad. Riego, curiosamente, termina siendo un libertador de la América. Y él peleaba por la Constitución de 1812, que era la Constitución liberal de España, ¿cierto? La que quería pelear contra la monarquía. Es como eso. Entonces, hay amores, hay odios, pero sí trato de ponderar. Por ejemplo, hay un capítulo, otro personaje que también nos ayudó curiosamente a esto que llamamos independencia fue el virrey Olañeta. El virrey que se autoproclamó virrey, muerto el virrey La Serna. El general Olañeta se insurrecciona contra el virrey La Serna, considera que no es el hombre adecuado para dirigir las tropas en el Perú y le hace la guerra directamente. Entonces también el virrey La Serna tuvo que dividir las tropas antes de Ayacucho. Tuvo que mandar algunas de las tropas a pelear con Olañeta y otras a pelear con Sucre. Entonces eso también, la batalla de Ayacucho fue alrededor de 10.000 soldados españoles contra cerca de 5.800 patriotas. Si no estuvieran los otros 9 o 10.000 que mandó La Serna a perseguir a Olañeta, 20.000 contra 6.000, hubiera sido un palo negro, como fue la batalla de Palo Negro, 21.000 conservadores contra 7.000 liberales. O sea, por más valentía, por más de todo, el número termina venciendo, y sobre todo en una batalla regular, porque no estamos hablando de una batalla irregular de guerra de guerrillas, sino de 2 ejércitos que se enfrentan con las normas de la guerra al momento. No existía el derecho internacional humanitario ni nada de esto, que terminan siendo también eufemismos de nuestras épocas, pero había un código de honor a la hora de combatir también, ¿cierto? Entonces sí, hay amores, hay odios. Indudablemente. Otra cosa que dice Julián Ospina en la introducción, y eso creo que lo dice con toda justicia, es que esta novela no es apologética, sino que muestra todo ese barro y los coágulos de sangre que tienen estos próceres pegados a la camisa, ¿cierto? Y recuerdo, a propósito de esa afirmación, 2 episodios muy tremendos y también muy lamentables, que son, digamos, desde un punto de vista humano, que son la degollina de Tenerife y la masacre de Paz. Háblanos un poco de esos episodios. Bueno, Tenerife es el año 1820. José María Córdoba tiene apenas 20 años cumplidos, porque él cumple años el 8 de septiembre. Y Tenerife es 29 de julio del año 1820. También hay, por ejemplo, la historia oficial se ha equivocado en unos días. En los archivos de Monpós logramos encontrar que justamente fue el 29 de julio, y en algunos archivos que guardan memorias de el otro coronel, porque eran coroneles ambos al momento, Hermógenes Maza. Hermógenes Maza, al igual que José María Córdoba, tenía también unos rasgos psicopáticos muy tremendos.
Los mismos españoles le decían el ángel exterminador. Los mismos españoles le decían a Maza el ángel exterminador. Él se hacía llamar el vengador de la patria. ¿Cierto? O sea, esos nombres son muy terribles. Y curiosamente, cuando José María es nombrado como gobernador de la provincia de Antioquia, que apenas está entre los 19 y 20 años, él coge con mano de hierro a Antioquia y fusila a un montón de gente que hoy día una buena parte de los historiadores de la Academia de Historia de Antioquia le sacan eso en rostro. Pues yo digo que ahí se refugiaron y está todavía España metida ahí. ¿Cómo así? Que esa crueldad, bueno, y la otra crueldad que hicieron también, vuelvo y te digo, ambos bandos cometieron serias atrocidades, como en toda guerra, y no es justificarla, pero es como en toda guerra. Y entonces después de que Córdoba tiene el accidente del 28 de diciembre allí en Río Negro, que se cae un caballo, los españoles saben que el comandante Fuerte está enfermo, entonces que es hora de retomar la provincia, y mandan al coronel Barleta, quien viene a retomar la provincia, quien fue el que la retomó en el año 15, que sin resistencia alguna se la entregaron. Y están de malas que cuando ya está llegando en el viaje de Cáceres a Yarumal, Córdoba acaba de despertar de su largo coma, y aunque está en una silla de carguero, pues, los que hablamos mucho, que nos gusta, porque a mí me gusta pues la tradición, pero hay que ir hasta el punto de los silleteros, eran cargueros para poder transportar por los lugares donde ni las mulas podían atravesar, inicialmente a los enfermos. Esa tradición luego se volvió para transportar a los grandes personajes de las expediciones, ¿cierto? O a los grandes aristócratas, o a quien podía pagarle pues al carguero que lo transportara. Córdoba se hizo transportar por un carguero del Peñón, porque además la tradición no es de Santa Elena, sino del Peñón. La tradición de cargueros se hizo transportar desde la zona del Río Negro, bajando por el Porce acá por Barbosa, a subir hasta la zona de la Culebra en Santa Rosa y hasta llegar al propio campo de combate, del combate de Chorros Blancos. Que esa es otra discusión que se ha generado en términos contemporáneos. Algunos historiadores, los más apologéticos, dicen la batalla de Chorros Blancos. Otros, los más mesurados, dicen el combate. Y hay un historiador que a mí personalmente me agrada mucho, porque Córdoba ante todo es un militar, y este historiador es un historiador militar, que dice, no es ni una batalla ni un combate, es una operación militar de 5 movimientos, ¿cierto? Barbosa, La Culebra, Cáceres, hola Miriam, y Genitud. Cáceres, hay otra pequeña escaramuza bordeando, creo que es como tirando hacia los lados de Briceño, y la última, que es el combate de Chorros Blancos. Como les digo, Córdoba iba en silla, si pierden no hay retirada para él, ¿cierto? Y el hombre en Chorros Blancos pues se enfrenta a las tropas de Barleta, lo logra vencer, y posterior a eso entonces recibe 2 órdenes, una del presidente, que era Bolívar, y otra del vicepresidente, que era Santander, las 2 disímiles. Bolívar le dice que vaya solo hasta Zaragoza, y que contenga ahí en Zaragoza más invasiones. Santander le dice que vaya más allá, que tome Majagual, que tome todo lo que pueda de la zona del Monpós, aprovechando que andan de pies en polvorosa el enemigo. Y Córdoba cumple las 2 órdenes. Primero logra llegar a Zaragoza, cumplió Zaragoza, le manda su parte a Bolívar, y dice, ahora le va a cumplir la parte a mi amigo, porque era muy amigo de Santander antes de la gran división pues que hubo entre todos. Y arranca y se toma Majagual, se toma Magangué, se toma Monpós, y cuando llega a Monpós viene por todo el Magdalena con el batallón Alto Magdalena del coronel Hermógenes Maza como refuerzo, que aún siendo más antiguo, que ahí es donde también algunos historiadores empiezan en esa pelea de
¿Por qué Córdoba, siendo más joven, termina comandando al batallón Alto Magdalena y al batallón Antioquia en la toma de Tenerife? Porque siendo el más joven era el más capacitado en términos militares, pues eso los años lo van a corroborar, y que no fue un error de Bolívar ni de Santander en ese momento nombrar a Córdoba comandante de esa operación. Cartagena solo fue tomada 2 veces en su historia, una por Pablo Morillo en la Reconquista y la otra por Mariano Montilla como general, pero con la dupla Hermógenes Maza a José María Córdoba. Sin ellos no lo hubiera logrado. ¿Qué sucede en Tenerife? Tenerife es un cantón que antes ya entre Tenerife, hoy día Calamar, entre Tenerife es como el dique para allá poder entrar a Turbaco. Andrés, que vivió por esa zona, y de Turbaco todas esas sabanas, lo que llaman antes las sabanas de Corozal, aunque hoy día no tiene nada que ver pues con el Corozal Sucre, pues se le llamaban las sabanas de Corozal, y ya es la entrada a la toma de Cartagena, ¿cierto? Entonces, tomado Tenerife, solo quedaba el paso del sitio de Cartagena, y Tenerife se volvió un cantón muy difícil. Entonces, ¿qué se hizo? Maza fue por el río, Córdoba fue por la jungla, se perdió incluso en los manglares un tiempo. Cuando llegó ya Maza se había tomado la ciudad, y de todos los soldados españoles que había allá, Maza odiaba todo lo que fuera español, tan al punto que uno cree que es un chascarrillo, y fue real. Le preguntaban a todos los soldados, diga Francisco y Zaragoza, y todo el que lo decía con Fs y con Zetas, al baño, y era la degollina, al baño. Y fue sistemático, más de 200 soldados, con decir que solo se salvó uno, Juan Sordo, y se salvó porque fue profesor de primaria además, no más. O sea, todo Tenerife fue degollado. Los apologéticos de Córdoba dicen, no, él se perdió en la manigua y él no llegó. Hagamos un cálculo, acá somos 20, 22 personas aproximadamente. Empecemos a degollar a uno por uno y a tirarlo allí al caño. ¿Cuánto nos demoramos? Ahora calcule más de 200 en un espectáculo dantesco. Maza lo disfrutaba, y estoy seguro que Córdoba lo disfrutaba, porque como le digo, tenía rasgos psicopáticos, y tal al punto que él dio su parte de batalla normal, y por eso fue ascendido a coronel efectivo. Entonces ahí pierden los que defienden, no, eso fue solo Maza. Tuvo que haber sido la dupla, indudablemente. Que Maza sí era más terrible que Córdoba, eso tampoco lo quita nadie, ¿cierto? Pero es eso, o sea, es la época del terror, de la guerra a muerte total. Y estos dos muchachos, porque es que Maza tampoco era muy mayor, era de 26 años, que sí le llevaba unos 6 años a Córdoba, pero muchacho también, y habían crecido en la guerra, ¿cierto? En una guerra completamente sanguinaria, como fue esa. Y entonces, ¿qué quedó? Ya el resto, tomarse Cartagena, que además fue un sitio muy valeroso, que duró cerca casi de 2 años. Al final, el comandante Gutiérrez fue sacado con todos los honores porque resistió cerca de 2 años ese sitio. O sea, fue el que más demoró. Cuando Bolívar sitió Cartagena, cuando estaba Castillo y Rada, fue un sitio como de 4 o 5 meses, un sitio muy largo. Cuando Pablo Morillo lo sitió, fueron como 15 meses, pero este otro duró casi los 21, 22 meses. Una cosa increíble. Tan al punto que les perdonaron la vida y les permitieron coger para La Habana, ¿cierto? Izar bandera, arrear la bandera de España, montarse en los barcos y coger para La Habana. A ellos les perdonaron la vida. Por ejemplo, ahora que vamos a pasar al caso de la masacre de Pasto, que es un capítulo muy tremendo y que por lo general la historia oficial, incluso los que adoran mucho a todo el asunto pues, de los próceres, lo quieren negar. Eso es como los que niegan el holocausto nazi. O sea, sucedió, está datado, está más que datado, y no fue un combate, fue una masacre, con licencia para violar, para saquear civiles. Más de 400 civiles murieron durante la masacre de la Navidad Negra de Pasto.
Hoy día incluso cuando uno va a Pasto por esas épocas se encuentra que delinean en las calles como cuando hay un muerto, supuestamente hacen todo el levantamiento forense y dicen frases como yo soy una pastusa violada por Bolívar, ¿cierto? Yo soy un pastuso violado, asesinado por Salón, porque el general Salón era de los que más odiaba a los pastusos. Hay una práctica antes de esa masacre que se hizo de manera reiterada y es terrible, se llamaban los matrimonios del Guaita. Los patriotas agarraban a los realistas y los amarraban espalda con espalda y los tiraban al río Guaita. Los matrimonios del Guaita. Cosa terrible. Entonces, por hoy, ni los españoles eran tan malos ni los patriotas eran tan buenos como nos lo pinta la historia oficial. ¿Qué acontece, por ejemplo, ahí? Que curiosamente Córdoba es el que frena esa masacre. Sucre, que es el pundonoroso, se deja llevar por la rabia, porque Sucre nunca había sido vencido en batalla. Y a Sucre lo vencieron en la cuchilla del Taingala, lo vencieron Boves, no José Tomás Rodríguez Boves, sino Benito Boves, primo hermano de José Tomás Rodríguez Boves, Estanislao Merchancano y Agustín Agualongo, los dos grandes guerrilleros pastusos. Lo vencen en la cuchilla del Taingala al vencedor de Pichincha. Entonces el general se puta, como quien dice, van a vencer a unos guerrilleros. Él en su fuero interno estaba dolido y le dieron licencia. Entonces después de que incluso lo derrotan el 21 de noviembre, intenta casi todo noviembre y principios de diciembre vencer a los pastusos y tienen que llamar a Córdoba, que lo habían enviado en comisión al Perú. El primer viaje que él iba a hacer al Perú, le dijeron no vaya ya al Perú, nosotros lo necesitamos en Pasto. Córdoba llega y los vence en batalla, ¿cierto? Obvio la dupla guerrera, pero es que Córdoba era un ayas. Acá en el santuario él solo se le paró a 100 soldados con el machete y la lanza y todos los 100 retrocedían. Y ya herido en el costado y en un brazo. O sea, ¿cómo sería el pavor que generaba en el enemigo, que él solo hacía retroceder a 100 hombres? Y así sucedía con los pastusos, tan al punto que los pastusos los respetaron tanto que terminaron ya en el momento de la irrupción de Bolívar de Córdoba con Bolívar, terminaron apoyándolo. O sea, también como en esa medida, tú nos combatiste con toda, cuenta con nosotros si es el caso. Y aún así, pues, tampoco lo apoyaron cuando él se levantó acá. O sea, si ellos hubieran hecho el plan que tenían, que era levantar los distintos focos, Córdoba no hubiera tenido necesidad de ser sacrificado. Digamos, todos los otros se demoraron mucho y por eso pudieron movilizar todas las tropas concentradas en Antioquia, aunque eso va más adelante, ¿cierto? Nos podemos ya formar una imagen, una idea de la imagen que tienen en Pasto de Bolívar, con lo que acabas de contar, de las siluetas que dibujan y a mí me mató Bolívar. ¿Y qué imagen tienen en Pasto de estos dos oficiales que estaban allá? Sucre, que como bien dices, estaba también desquitando su ira, esa frustración contra el pueblo pastuso, y de Córdoba, que es justamente el que frena esa matanza. Bueno, obviamente a Sucre tampoco lo quieren. A Córdoba sí es querido en las tierras pastusas. Nariño tampoco es muy querido. Mire que derribaron hace poco la estatua de Nariño. En Cumbal derribaron la de Bolívar, pero no nos lo dijeron masivamente. En Cumbal, Nariño derribaron la estatua de Bolívar. En este paro anterior están derribando cuanta estatua hay. En la ciudad universitaria Manizales derribaron la de Santander, ¿cierto? Conservador también. Y la de Alzate Avendaño también le dieron a la conservador nazi. Alzate Avendaño era, es más que nazi, era amigo del Duce, era fascista plenamente. Un pensador increíble, pues, porque eso no se puede negar, de un pensamiento demasiado robusto, pero peligrosísimo, ¿cierto? Gilberto Alzate Avendaño, el mismo Laureano Gómez. Yo sé que es una bestia, pero hay que leerlo, una pluma increíble, un pensamiento robusto, pero hay que leerlo al menos para comprender sus motivos, ¿cierto? No es decir que uno se va a dejar atraer por sus motivos, pero conocer
cuáles eran sus motivos, y además, como les digo, una pluma excelente, incluso en mi concepto me parece que escribía mejor que su hijo, que era un gran escritor, Álvaro Gómez Hurtado, escribía muy bien. Otro personaje de esa época, el mismo Luis López de Mesa, también muy profalangista, ¿cierto? Esos manejan miedosos, pues la que es que Colombia ha sido... Hay un libro de Silvia Galvis y Alberto Donadío, dos grandes periodistas colombianos, que se llama Colombia Nazi, y nos desentrañan todo eso, toda esa pestilencia de los tejemanejes de los gobiernos, sobre todo de Eduardo Santos y del segundo gobierno de López Michelsen, pero por de López Pumarejo, pero por López Michelsen, que logran para contener el ascenso del nazismo acá, entonces se casan con el recién salido FBI. Hay unos documentos increíbles, les recomiendo ese libro, Colombia Nazi, de Silvia Galvis y Alberto Donadío. Sí, entonces hablando como de eso, Ana, ahora que me recuerdas este asunto, pues me moví como 150 años en el tiempo, pero esto también, Colombia es como muy así. Y entonces Sucre tampoco es muy querido. Curiosamente es Agualongo, el héroe de Pastuso. Pues si digo curiosamente, para nosotros que lo miramos desde el exterior, pero para ellos es obvio que sea Agualongo, era indígena. Sí, Agualongo era el cholo Agualongo. Stanislao Merchancano sí era mestizo, pero tampoco era ningún aristócrata. Ellos dos fueron la gran dupla guerrera de Pasto, ¿cierto? Córdoba fue incluso con López, cuando López era capitán, no, era mayor, perdón, cuando José Hilario López era mayor y Salvador Córdoba era capitán, fueron la única oficialidad que venció a los pastusos. A los pastusos no los venció nadie en batalla, absolutamente nadie. O sea, había escaramuzas que se ganaban, pero mientras no tomes el territorio, no logras nada. A Pasto se tomaba, se descuidaba. ¿Cuántas veces? Lo perdió Salón, lo perdió Flores, la perdió Sucre. Todo el tiempo con Pasto tuvo que negociar en 1827. Los pastusos entraron a la República ya negociando, ¿cierto? Por eso digo, los más aguerridos. Incluso digo, el último cantón, ya eso es pues dentro de la ficción, el último cantón de España en Colombia, Pasto, ¿cierto? Y ahora que habla del virrey Olañeta, también le hago un homenaje, digo, humo en pebetero sacro asciende a la memoria popular de España el último virrey del Alto Perú. ¿Cierto? También hacerle homenaje a ese tipo de personajes. El profe Carlos Uribe me dijo, resultaste muy morillista. Yo, no, profe, una cosa es una cosa y otra es otra. Estábamos hablando en el momento de la guerra y él les dio sopa y seco en la Reconquista. Bolívar no pudo haber sido el general del 19 y del 20 si no hubiera recibido esos reveses del 15 y del 16, que fue, o sea, el maestro de ellos, curiosamente fue su enemigo, Pablo Morillo. Y acordémonos también que Morillo se va en el 21 y deja de la Torre, si no tampoco hay Carabobo. O sea, Morillo era un gran mariscal, eso sí, no se lo quita a nadie. Además que él empezó desde abajo, como otros, de soldado raso a sargento, luego pasó a la oficialidad hasta llegar al más alto grado de la milicia. Y estuvo en la toma de la ciudad de Bailén, que por eso logró tomar Cartagena. Sin esa toma, ellos no hubieran logrado tomar Cartagena, ¿cierto? Cuando logran vencer a los franceses. Entonces no es que sea morillista, profe Carlos, es dándole como a cada quien su momento en su momento, ¿cierto? Mira que por ejemplo en la novela algunos de los lectores me han dicho, ves que se arranca con Córdoba en su nacimiento, pero después él se va difuminando, ¿cierto? No aparece como protagonista sino hasta cuando empieza a ascender en los grados, y me parecía lo lógico. Hay biógrafos que, por ejemplo, nace el general Córdoba, pero ¿cómo va a nacer general? No, o sea, el niño José María y tal. ¿Qué importancia le va a dar ya al subteniente cuando, bueno, hace sus actos, pero no, hay otros, entonces se va
la novena se va primero a otros focos, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra Villar, entra Mariño, entran Páez, que indudablemente es un completo hijo de puta, pero es un gran guerrero. Páez también es otro de los grandes guerreros. Dice las prosopopeyas, que son las descripciones del 19, que Páez era capaz de sostener a un hombre ensartado cabalgando 5 minutos en su brazo, como si fuera una gallina, en el brazo del Julio de Páez, por favor, o sea. Y sin Páez tampoco hay lo que luego se llamó pues la reconquista de Nueva Granada. Es el foco de San Fernando de Apure el que logra que se vuelva fuerte de nuevo el ejército patriota y se pueda retomar después de los fracasos del año 17 y del año 18, se pueda retomar la idea que es del general Santander, solo que como se vuelve la antípoda de Bolívar, también es demasiado satanizado, pero la idea de cruzar Pisba y de avanzar contra Nueva Granada fue el general Santander y se tomó en los llanos de San Miguel, tan al punto que cuando empezaron a ascender los llaneros, el páramo, la mayoría se devolvieron. Y a Bolívar le dio pavor, ¿cómo voy yo a tomarme Nueva Granada sin los guerreros llaneros? ¿Cierto? Que lo siguen solo Aramendi, Rondón, el gran Rondón de Vargas, pero Páez se devuelve. Y casi todas las tropas de Páez, no frío ni por el puto llaneros. Nosotros no vamos a cruzar ese páramo, las nuevas, o sea, ese páramo no es nuestro, lo nuestro es el llano. Entonces, ¿cuál es la otra orden? Entonces vayan y sitien Cúcuta, ¿cierto? Para que por allá no entren refuerzos, y en efecto eso es lo que se hace. Santander levanta unas guerrillas de más de 2000 hombres en Casanare, pero también hay que tener en cuenta que es gracias a uno de los mayores más bravos de esa zona, que es Ramón Nonato Pérez. Ramón Nonato Pérez no le copiaba ni a los reinosos, como nos decían a los del nuevo reino de Granada, porque el mismo Bolívar decía, Venezuela un cuartel, Nueva Granada una academia, Quito un convento, que eso era realmente en Colombia, y en eso tiene toda la razón, ¿cierto? Bueno, creo que nos hemos alargado en eso. Has dicho en varias ocasiones, ni los patriotas eran tan buenos, ni los realistas eran tan malos. Entonces, volviendo a esto de no hacer apología, sino a darle a cada quien lo que se merece, ¿qué más nos puedes decir acerca de esa leyenda negra hispánica que lleva a tantos a ver, incluso en la España de hoy, a un enemigo, y en los patriotas, en los criollos, unos héroes intachables? Claro, eso es una pregunta muy tremenda, hermano, porque es que curiosamente, o sea, yo también de muchacho peleé mucho con esa hispanidad, pero la vida, las lecturas, creo que me han reconciliado mucho con España. Y volvemos al punto, obvio no con la España monárquica, obvio no, menos con la carlista, pues, y voy a tirar una ironía, pues, Dios me libre, pues, pero sí con todo eso otro, porque es que esa España que fue tartesia, esa España que fue cartaginesa, esa España que fue mora, ¿cierto? Con esas con las que yo me reconcilio. Hablábamos antier con el maestro, la lengua nuestra, la castellana, tiene alrededor del 70% de sus vocablos árabes, ¿cierto? Alrededor, pues buscamos Alhambra, aljibe, pues si podemos hacer un montón de ejemplos, alelí, todos los ejemplos que pongamos, y somos muy árabes en el fondo. Gracias a esa España. Miguel de Unamuno decía, África termina en los Pirineos. O sea, él decía, España es de África. Lo decía Miguel de Unamuno. Y en términos geográficos, si pudiera saber así, él está estrecho, y ya luego los Pirineos es a Europa. Y la cultura española es eso, son como nosotros, son alegres, son chabacanes, son patanes también como somos nosotros, dicharacheros, grandes guerreros, porque la resistencia que tuvo España contra la invasión napoleónica también fue tremenda. Personajes
como el empecinado, por ejemplo, que fue un gran guerrillero de las zonas manchegas, le dio sopa y seco, como decimos nosotros acá, a las tropas bien preparadas de Napoleón. La España que se resistió a esa invasión es una España también traicionada por los criollos blancos, lo que llamo yo el despotismo criollo, que aprovecha el momento en el que España está débil y declaran independencias por todos lados, pero independencias a favor de qué? De sus propios intereses, no de un interés de nación. Es que incluso en la Colombia de hoy no hay una nación diferenciada, ¿cierto? Hay unas élites entronizadas en el poder y ahí están, y que se siguen aferrando a ese poder de todas las formas posibles. Dentro de esa es la epistémica, ¿cierto? La historia oficial que nos vienen sembrando y que nos la tragamos sin mascullarla. Nos dicen, esto fue así y ya, y nos tragamos el asunto como que fuera así. Somos muy poco en indagar y obvio a España no la podían querer ni Inglaterra, ni Francia, ¿cierto? Ni el mismo papado que todo el tiempo pugnaba siendo de las más católicas. O sea, hay un montón de potencias, la misma Holanda tampoco le convenía que España siguiera siendo esa gran potencia. Hace poco unos investigadores españoles sacaron un libro que se llama España, la primera globalización, y no se nos olvide que con el imperio de Felipe II, es por primera vez, ese era el imperio donde no se ocultaba el sol, donde por primera vez el mundo se globaliza, o sea, a la manera del siglo XVII, pero es la primera vez que realmente se globaliza el mundo. Pues España llegó al África Meridional, España llegó a pues, Filipinas, ¿cierto? Que era la perla del oriente. España es del sur, era del sur del río Bravo hasta la Patagonia, salvo Brasil. Donde no se pone el sol. El imperio donde no se pone el sol. Y obvio había que derribarlo de todas las formas posibles. Yo amo mucho la lengua castellana. Yo no me imagino escribiendo poesía en inglés. I will trot in the night. Es verdad. No, nevermore. No, yo amo las formas nuestras, quizá por esos arabescos que nos permiten la poética incluso. Pero no me olvide que en el francés, dos grandes poetas de la lengua española escribieron en francés y revolucionaron la lengua francesa. Conde de Lutremont y Oblo. Y César Moro también. César Moro. Sí, claro. sí, indudablemente. No estoy peleando con el francés, aunque es de las lenguas romances que menos me gusta. No estoy peleando con el francés, exaltando el castellano. Incluso yo nunca digo español, castellano. Tengo una pelea con eso de que el español, incluso me parece que Franco se apoderó mucho de eso, el dictador, en su momento, y quiso hacer, porque recordemos lo que hablamos ahora, es que España tiene muchas lenguas, ¿cierto? Tiene el euskera, tiene el gallego portugués, tiene el catalán, ¿cierto? Tiene, el castellano, en fin, el valenciano, que también es un... Y son dos Españas realmente, que también a propósito de lo que estamos hablando, y ese cuento del español pues también sirve para reforzar ese discurso de unidad. De ese nacionalismo también rancio, en lo que terminan siendo casi todos esos nacionalismos a ultranza. Pero entonces es Castilla, ¿cierto? Alguien me decía alguna vez, no, pero es que recuerda que eran de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Entonces le decía así, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Algo sensato, o sea, y es la lengua de Castilla. Y a mí personalmente me parece hermosa. El castellano, hablamos en grave, ¿cierto? Grave. Y bueno, y otra cosa es que pues, realmente nosotros no somos ni los conquistados ni los conquistadores, sino digamos el producto de ese choque también tan terrible, pero no solo terrible. Sí, me hace acordar de una vez en la universidad,
estábamos en la zona del aeropuerto. El aeropuerto es la zona de deportes, pero como se fuma mucha marihuanita allá, le dicen el aeropuerto porque hay muchos vuelos, hay muchos vuelos. Entonces había justamente una muchacha española y entre nosotros había alguien muy xenofóbico, tratándola mal, de putas españoles, cruzaron el Atlántico y y además la muchacha bien parda, morenita, bien ojizarco, tal, ¿cierto? Y ella le va diciendo a la chica, pues serán tus antepasados, porque la primera que atraviesa el Atlántico de los míos soy yo. O sea, cóbrale a tus antepasados, no a mí. También es eso, hay un odio reflexivo contra todo lo español. Y España es muy grande, ¿no? O sea, eso sí, no lo podemos negar. Bueno, cambiando un poco de tema, recordarás que anoche hablábamos un poco con Juan Álvarez sobre esta pregunta que me imagino que te han hecho mucho, y es en esta novela qué es verdad, qué es histórico y qué es ficción, ¿cierto? Y lo decíamos anoche de la siguiente forma, como si el papel de la imaginación fuera simplemente el de rellenar huecos, ¿cierto? Aquí no hay archivo, entonces vamos a rellenar simplemente. Entonces, para ti, ¿cuál es el papel que juega o debe jugar la imaginación ante el archivo? Bueno, esa pregunta siempre nos pone en jaque, pero vamos a tratar de responderla. O sea, algo así como lo decía Juan ayer, es que no es la imaginación por la imaginación y el rellenar por rellenar simplemente un vacío. También existe algo que llama la inferencia, ¿cierto? Se infiere a partir de ciertos elementos que uno tiene, que el archivo le otorga, o que le otorgan también otras lecturas, porque pienso que a veces también hay un culto excesivo a que todo tiene que ser las fuentes primarias. Hay fuentes secundarias muy buenas, hay fuentes orales que son primarias y a las cuales estamos, por ejemplo, yo en la crónica recurro mucho a las fuentes orales, a la etnografía. Cuando yo llegué a la vereda donde estamos viviendo con mi compañera Cata y yo, a la Élida, por esa vereda pasó el general José María Córdoba para morir al santuario la noche del 16 de octubre de 1829, para morir en la mañana del 17 de octubre, porque además el lema de él era vencer o morir. Intentan persuadirlo de que ya era imposible vencer, él dice sí, es imposible vencer pero no morir, y se fue a morir al santuario. En esa vereda, por ejemplo, hay un amigo, tú lo conoces, Isidro. Isidro no sabe leer, al menos no como nosotros leemos pues los textos, las cosas así. Es un hombre que sabe leer el mundo, que lo hablamos también con Manuel hace poco. Y él me dijo, ¿usted qué está haciendo por acá, Marcel? Además hablan un tono todo delicioso. Marcel, ¿usted qué está haciendo por acá? Un cantadito nomás de sabroso. Yo le dije, es que estoy investigando sobre el general José María Córdoba. Y algo me dice, él pasó por acá, ¿cierto? O sea, esa memoria oral que lleva 200 años de generación en generación trasladándose, e hicimos incluso luego un recorrido con él y logramos encontrar la vieja fábrica de cerámica donde descansó la tropa antes de terminar de descender a la altiplanicie del santuario. Y esa la nombra Otero Saldarriaga, la nombra doña Pilar Moreno de Ángel, pero ellos nunca la vieron. Isidro nos la muestra, un hombre que no es de los libros, y tiene que ser indudablemente porque es el adobe de ese bocadillo, como le decimos nosotros, hecho a fuego, con argamasa. Todavía no ha llegado el cemento español llega después de la década de 1860, entonces eso data de que sí es una construcción de finales del siglo XVIII, de principios del siglo XIX. Además, la forma como se construyen los hornos, porque solo pensamos que al menos en el oriente la tradición cerámica es solo del Carmen, no, también era de Santuario, también era de esa parte del Peñol. Y entonces es curioso que un hombre como les digo, que no es de los libros, termina conociendo la historia y ahí, ¿cierto? In situ. Yo ese día casi lloro, ¿cierto, Cata? Yo era, puta, ¿qué es esta monumentalidad? Y le conté al profe y le mandé las fotos, unos videos. Mira esta maravilla que nos encontramos. Y el guía no era ningún arqueólogo ni el super estudioso, ¿no?
lo traía con la tradición oral. Entonces, yo digo que es recopilar todo ese montón de fuentes y unas van llenando a las otras, ¿cierto? La charla que yo quería dar en San Félix, que no se pudo dar, por cierto, por distintas circunstancias pues, que pasaron allá, se llamaba justamente la ficción histórica, llenar el vacío de la historiografía. No rellenar, ¿cierto? Llenar el vacío de la historiografía. Por ejemplo, y se emparenta ya con la pregunta que sé que ya la teníamos hablada. De Córdoba se ha hablado mucho que es el supervarón y que comía a todas las mujeres y que todas lo adoraban, que porque era muy bonito, pero nadie nos habla de su bisexualidad. Solo la encuentra uno en algunos rasgos de frases, cartas o comentarios que entre los mismos próceres se decían. Primero voy a poner un ejemplo. El coronel Carlos Montúfar, ecuatoriano, fue amante del barón Humboldt. Abiertamente eso se conoce. Caldas se llenó de celos con esa relación de Montúfar y Humboldt al punto de que despotricó de Humboldt. Los que no lo sabían, pues ya lo saben. Caldas también era homosexual. Córdoba, cuando va a la batalla del río Palo, es un muchacho. Sus oficiales superiores son Montúfar y Servier. Los franceses tienen gustos refinados. Bueno, la figura del edecán en los grandes ejércitos antiguos era casi una figura para todo, ¿cierto? Hasta para servir de secretario como hasta a chupárselo al general, si así fuese la cosa. Cuando se toma Cartagena, Córdoba tiene escasos 20, 21 años. 21 años creo que ya cumplidos. Y ya es coronel efectivo. Montúfar es coronel, con muchos más años de antigüedad, pero tiene el mismo grado. Sabemos que Montúfar es abiertamente homosexual. Y Montúfar le dice a Córdoba, en el sitio de Cartagena ya vencido, le dice, toda la oficialidad de Córdoba era menor que él. Chicos de 16, 17, 18, 19 años. Le dice, coronel Córdoba, no contento usted con querer vencer a Fernando VII, también quiere vencer a Cupido. Entonces mira que ahí hay también un metalenguaje, un trasfondo que acontece. Cuando Córdoba muere, una de las frases de Bolívar, ¿cuál es? Ah, mi Hefestión, ¿qué has hecho para que te asesinen de esa manera? ¿Quién era Hefestión para Alejandro sino el amante? ¿Cierto? Hay que también leer otros. Lo que pasa es que queda muy difícil reconocer. Si es difícil, y ya me adelanté a la pregunta completa, reconocer al Córdoba mulato que presentamos acá. Ahora imagínense reconocer al Córdoba bisexual. El doctor Matthew Brown, que es un investigador inglés que vino persiguiendo a toda la legión británica con intención de pensar en los héroes de la legión británica, y encontró que eran solo mercenarios, 2 o 3 leales, digamos, 2 o 3 leales a lo que tiene que ver pues como con los códigos militares que hablábamos. El resto eran mercenarios nomás. Él queda muy triste, pero se encuentra con esa batalla del Santuario, se encuentra con la figura de José María Córdoba y hace un libro muy hermoso que se llama El Santuario, Historia Global de una Batalla. Y a partir de la técnica, pues más bien de la escuela de la historia global, y con un pool de investigadores realizan hasta los cotejos que le hicieron a Rupert Hahn, el asesino, y da por sentado que incluso Rupert Hahn sí es el que hace el intento de asesinato, pero el quien le da de muerte, y es más por compasión, es David O'Connor, un sobrino nieto de Thomas Jefferson, el que termina matando a Córdoba, que peló casi 4 horas en el Santuario. O sea, yo digo ahí, utilizando como esa metáfora, es como una fuerza de la naturaleza que se resiste a morir. Pero 4 horas ahí, después de sablazos, de balazos, de todo, y él seguía ahí. Entonces él, por ejemplo, plantea, hay un asunto que incita también a la rebelión de Córdoba, no es solo lo político, y él lo sugiere de esta manera, solo que también le dio miedo, pero ya fue en una conferencia.
Y dijo, yo no sé si es que él tenía problemas con su novia, pues los tenía porque Fanny era una niña de 15 años, inglesa, que en términos estrictos no lo quería tanto como nos han dicho los apologéticos, sino que eran los contratos de la época, suena horrible, pero así es. Su suegro James Henderson había dicho, no, pues es el general más bravo, el más gallardo, le doy la mano de mi hija. Pero dice esta frase Tomás Matthew Brown, no sé si tenía una novia o un novio, yo no sé, y ya, ahí lo deja. ¿Qué problema hay? O sea, ¿eso qué le quita al general su sexualidad? Mire que en México hubo un escándalo con lo de Zapata, ¿cierto? Que apareció travestido. Uno no sabe hasta qué punto sea un juego de la iconoclastia o algo que también venga ahí. ¿Y eso qué le quita a un general? ¿Cierto? Los generales griegos eran homosexuales y grandes generales. Julio César, Cátulo se lo gozaba. Julio César, a mí me gustan los muchachos, pero tú eres un marica. Y era porque para él poder ascender a cónsul, tuvo que acostarse con un sátrapa persa. Y para los romanos no era ser el activo el problema, sino ser el pasivo. ¿Cierto? Entonces... Sigue generando mucha resistencia esto de la ascendencia mulata de José María y lo de su bisexualidad. ¿Qué reacciones ha habido en los lectores? Porque tú lo mencionas o al menos lo sugieres en la novela. Sí, haya habido de todo. Por ejemplo, más de uno dice, no, pero que mira que Córdoba era blanco, y hasta muestran algunas prosopopeyas, y sí, bueno, él era mestizo predominantemente blanco, pero hay que tener en cuenta que estuvo también casi 4 años bajo el sol de los llanos. Su piel no podía ser la misma. El sol de los llanos te quema porque te quema. Y su mamá sí era mulata, ella era de allí, de Copacabana, cuando pertenecía al distrito de Barbosa, y hay un folio, creo que es el folio 851, no estoy seguro pues que sea ese, en el cual, ya muerto el general José María Córdoba, hay una pelea entre las hijas, pues las hermanas de él, Mercedes, creo que Venancia, que están denunciando a unas Jaramillo que las trataron de zambas mulatas, ¿cierto? Y ese folio se perdió hace como 3 o 4 años. ¿A quién le interesa que no se sepa que ellos eran de ascendencia mulata? ¿Por qué Salvador Córdoba no aparece en las iconografías? Porque Salvador Córdoba era más mulato. Córdoba era predominantemente blanco y no era ojizarco. Eso sí, en todas las prosopopeyas se hizo unos ojos profundamente oscuros. Algunos lectores lo han recibido muy bien. Hay gente que me dice, puta, ese sí es más nuestro. Ahora sí, con la rula, ¿cierto? No, esto es Córdoba más cercano. No era, pues vuelvo y digo, ese ojizarco que presentan todos. No era tampoco ni el pendejo que nos dicen, pues, alcanzó a escribir en lo que tocó, la mayoría son cartas de guerra, 4 tomos gruesos. Eso no es un hombre completamente bruto como nos lo han querido presentar, es un hombre que entra a los 15 años a la guerra y muere a los 30 de vida. Es lo que le tocó en suerte también. Y tampoco era la historiografía de El Santuario, por ejemplo, dice Córdoba es el mejor modelo de cristiano que tenemos. Yo ya mismo pienso en Vlad II empalando a los soldados del sultán, porque cuando a Córdoba lo van yo me puedo quedar 5 días, 8 años hablando de esto, bueno, ya termino. Cuando a Córdoba lo van a juzgar por la muerte del sargento Carmen Valdés, que es en el Patía, en el Valle del Patía. Él viene desde Bolivia, a despecho de Bolívar y a despecho de Sucre. Él se viene a enfrentar el juicio militar, atraviesa medio continente, y cuando está la comisión para juzgarlo, él dice, me van a juzgar por un sargento muerto en tiempos de la Guerra Magna, júzguenme por esos más de 3.000 que he pasado por las armas. Entonces, dimensionemos, 3.000. El paramilitar Mancaco mató 10.000, Doble Cero 12.000, en la Colombia de casi 50 millones de habitantes. Este man está hablando de 3.000 en la Colombia de 1,5 millones. ¿Cierto? O sea,
como para que cerremos ahí, porque el tiempo apremia. Sí. Bueno, sí, ya el tiempo creo que nos pasamos un poquito. Estamos Si pasando. alguien en el público tiene alguna pregunta. Bueno, me dice Tancho que una lecturita, pues le damos el fragmento final y nos tomamos un tinto para que pasemos a la charla con el profe Carlos. Bueno, justamente cuando iba a hablar de la bisexualidad, yo por allá en los llanos puse al general de manera muy sutil a tener un trío con una negra, con un negro balsero, ¿cierto? De manera muy sutil, entonces de esa forma llené lo que el archivo no me otorgaba, ¿cierto? Pero es un trío hermoso, tanto que cuando sale de allá dice fugaz, fugaz, como no, puta, no. El hecho es que como una flor en plena primavera, el amor que ha pasado por el cuerpo, algo así, le ha traído de nuevo algo de humano, ¿cierto? Cuando ya sale, antes de entrar a esa habitación, es un hombre tosco, una bestia, y sale con algo de humano después de vivir ese trío con esas dos pieles negras, ¿cierto? Esta última parte tiene de histórico y también tiene de ficción, porque a medida que yo iba terminando este subcapítulo, iba aconteciendo ese atardecer que voy narrando ahí, ya en la Etnia. Entonces conjunté ambas cosas, era una tarde hermosa, estaba empezando también una noche muy brillante, una noche de diciembre de verano muy hermosa, entonces conjunté ambas cosas. Siempre es largo, entonces voy a escoger desde un fragmento determinado. Con la carga combinada de Lutzen, Cropston y Hahn, los demás oficiales, Carlo Castelli, Francisco Urdaneta, Ocor y el propio O'Leary, se lanzan en persecución de los derrotados. Córdoba, herido 2 veces por arma de fuego, le ordena a Salvador que abandone el campo, que vaya a Río Negro a proteger a la familia. Orden que al principio no quiere obedecer, pero al reconocer que no es su hermano, sino su comandante el que así le habla, el coronel Salvador Córdoba monta llevando a Pineda herido y abandona el campo. El joven general, por primera vez derrotado, es suplicado por su ordenanza niño y por José María Arango para que escape en un caballo que le traen. Yo no me retiro, huyan ustedes, cobardes. Ambos soldados montan en el animal y escapan de las fuerzas enemigas. Ayudado por Saúl, se dirige a la casa que está a unos cuantos pasos e ingresa en ella, donde ve a la izquierda, iluminado por la luz de las 2 de la tarde, el cuerpo exangüe del capitán Benedicto González, todavía caliente después de una larga agonía. A la derecha, casi oculto por la sombra, ve a su edecán, Giraldo. Se saludan con respeto los 2 hombres que han compartido aventuras desde que el edecán era un niño. Por primera vez se ven en estas condiciones, derrotados y heridos en batalla, a merced del enemigo. Se ha perdido la batalla, mi general, dice con tristeza Giraldo a su comandante. Hombre, Giraldo, hemos perdido la batalla, pero lo hemos hecho con honor, porque los reclutas pelearon valerosamente. Contesta incluso arrogante en la hora oscura. Se recuesta sobre un camastro que está más cerca del cuerpo de González que de su amigo Giraldo. Sangra por ambas heridas. Se siente débil y cierra los ojos para descansar. Cuando los comandantes Castelli, Cropston, Murray, O'Leary y Hahn se acercan a la casa, son recibidos con fuego graneado desde distintas habitaciones de la misma, con fuertes descargas que el sargento Saúl Córdoba, al mando de unos cuantos fieles al general, les devuelve. Saúl
dispara y derriba el caballo de Rupert Han, yéndose a tierra de forma precipitada. Se levanta del polvo con la casaca empantanada. Por ejemplo, en la historiografía se habla de esa caída de Han, pero no se dice quién. Saúl Córdoba es un personaje ficticio que yo siempre lo retomo como para demostrar que no solo fueron los criollos blancos los que estuvieron ahí, sino los negros, los indios, los pobres, los desarrapados, ¿cierto? Entonces, es eso. Era un personaje como Saúl para representar también, digamos, al pueblo llano. Y es el que, algo que es histórico, no sabemos quién, acá lo introduzco, que es el que hace el disparo con el barca de Rupert Han a tierra. Furioso por haber sido derribado de su montura, llega hasta donde se encuentra O'Leary, que intenta calmarlo. Las fuertes detonaciones al interior de la casa se apagan y los soldados gobiernistas ocupan las habitaciones, rematando a los últimos defensores de ellas. Saúl, ya sin balas, se para a discreción y, como en Ayacucho, se enfrenta a bayoneta calada con el enemigo. Perdón. Jaguar negro fuera de su jaula ataca con valor a quienes lo rodean. Maten a ese negro del demonio, dice O'Leary, y 6 bayonetas se van en contra de la humanidad del valiente, que cae derramando abundante sangre por sus heridas. Thomas Murray logra controlar la situación y al entrar con Daphne y O'Cor a la casa encuentran cerca de 20 hombres heridos, entre ellos al general Córdoba, con quien Murray se entrevista. Córdoba se rinde ante este jefe y pide que le comunique al general vencedor que acepta la derrota, a la espera de ser tratado en las condiciones dignas que su rango merece. Murray deja de centinela a O'Cor y va en dirección a O'Leary para comunicarle la palabra de Córdoba, empeñada en el fin de las hostilidades. Rupert Han está irascible por su caída. En ese instante sale de los labios de O'Leary la orden que muy seguramente traía desde Bogotá, tal vez de Guayaquil, quizá más allá del mar. En esa casa está Córdoba, mátelo usted. Sable en mano, el coronel irlandés se topa con Murray en el umbral de la casa. Este se interpone entre su paisano y la entrada. Han, como un demonio consumido por la rabia, lo aparta mientras dice: tengo órdenes, y con una mueca señala a O'Leary, a 30 pasos de donde se encuentran. Murray se dirige a aquel que monta su caballo y se aleja de la escena. Rupert Han ingresa a la habitación. ¿Quién es Córdoba? El joven general levanta la mano desde el camastro y responde: yo soy Córdoba. Han asesta 5, 6 sablazos que, después de hacer zumbar el aire, dan en la mano derecha, cortando los dedos, y en el cráneo del montañés, dañando su sombrero de paja toquilla, que rueda por el suelo mientras la sangre a borbotones sale de sus heridas. El general, herido de muerte, cae al piso después del brutal ataque del coronel irlandés. Giraldo, que apenas puede escuchar por la posición en la que se encuentra, gira la cabeza y alcanza a ver al mercenario pasar por encima del cuerpo de José María Córdoba y salir de la casa. Cuando Murray regresa, ve cómo su paisano exhibe en alto su sable bañado con la sangre del héroe de Ayacucho. ¿Qué ha hecho usted con el general Córdoba?, cuestiona a Rupert Han. Está muerto, aquí está su sangre, contesta este, transfigurado en una sombra. Murray ingresa a la casa mientras O'Cor, el sobrino nieto de Jefferson, sigue haciendo de centinela, sin inmutarse por lo sucedido. Cuando el coronel irlandés, ayudado por 2 de los hombres que allí se encuentran, gira el cuerpo de este, reconoce signos vitales, pero la vida, como la sangre, se escapa. Una lenta, dolorosa y prolongada agonía le espera. Uno a uno los oficiales del ejército de Colombia pasan cerca del moribundo, que en sus estertores pronuncia palabras sueltas, inhumanas ya, gruñidos de fiera agonizante. A las 3 horas y media de sufrimiento, sin recibir ayuda médica ni un poco de opio, sino insultos de parte de sus enemigos, algunos de ellos amigos suyos en los tiempos de la gloria,
como el propio O'Leary. Pasan por su lado las naciones del viejo y del nuevo mundo, que a su vez representan las rancias monarquías y los nuevos imperios que se levantan en la tierra. Cansados de la larga espera, nadie se decide a acabar con esta fuerza de la naturaleza que se resiste a morir después de tantas heridas. Amaga levantarse y de sus labios sale una sola frase: Ayacucho, viva la libertad. Vuelve a perder el habla y un sonido gutural comienza a salir de su garganta. Desesperado por la situación, Dabney O'Corr, de nacionalidad estadounidense, autor de panfletos y de falsos testimonios en contra del cónsul británico James Henderson, fiel a la rebelión de Córdoba, edecán del general O'Leary, sobrino nieto de Thomas Jefferson, dispara su pistola y acaba la tragedia del general que se levantó contra Bolívar y que cae derrotado por las armas de la República en manos de extranjeros y de mercenarios asalariados al servicio de las potencias. Desde hace días en Bogotá corre el rumor en las calles de que Córdoba ha vencido a O'Leary y avanza sobre la capital a derrocar al gobierno de Urdaneta y a echar por el piso las intenciones monárquicas de Bolívar. Ante el entusiasmo de la población, el gobierno toma medidas represivas, pues es una estratagema suya para saber quiénes son sus enemigos. Desde el pueblo de Anolaima, una bella inglesita de 15 años suspira por su general. En un rincón de la habitación, el sombrero de Jipijapa, con un solo agujero de bala, reposa silencioso sobre una de sus alas, mojada por la sangre del general rebelde. Dos cortes finos de sable llegan a dejar la señal de la muerte en una simple prenda de vestir, símbolo de un hombre y de una época que también muere con él. La tarde, de tonos amarillos como el oro, rojizos del tinte de la sangre, sobre un firmamento azul que se fuga con escasos arreboles, pinta el color de la bandera de Colombia. Un cóndor adulto sobrevuela la altiplanicie del santuario, donde cerca de 200 cadáveres de muchachos de Antioquia, hermosos muchachos, reposan inertes sobre la hierba dócil, haciendo un gran círculo en derredor de la casa, donde junto a ellos, en la vida como en la muerte, está su general rebelde y victorioso. Más allá de las cuchillas que cercan el anfiteatro de la tragedia humana que en este campo acaba de suceder, el mundo de los hombres se apresura a grandes transformaciones y cambios. La época de una humanidad valiente y digna también llega a su ocaso. Las sombras se van apoderando de la tierra y en el seno profundo de la noche que inicia, el canto de los grillos acompaña al silencio. Una estrella cruza la concavidad indescifrable, efímera como la vida de los hombres.